Nuestro invitado del día de hoy, don Saúl Méndez, secretario general del Suntrack. ¿Cómo está, Saúl? Bienvenido, buen día. Gracias, No gracias. veo el Buen día arbolito. a ti, a todos los que contigo están trabajando, a los oyentes, a quienes nos van a accesar por redes sociales. Bueno, esperamos que dentro de lo posible todos los panameños y quienes nos vean pues tengan felices fiestas de fin de año. Aprovechar para saludar a las madres panameñas. Obviamente no pudimos hacerlo a través de tu medio el día que correspondía, pero igual felicitar a las madres panameñas. Gracias, Guillermo. No, te agradezco siempre, Saúl. Sabes el aprecio que se te tiene y el respeto también. Dentro de la divergencia, por supuesto, ¿no? Bueno, Y gracias, hablando de eso, yo vi el otro día sí, claro, es lo más importante. Así mismo es. Yo el otro día yo vi una locución, que hablabas de Perú, sobre lo que había pasado en Perú, y después que lo vi, yo puedo creer que por primera vez estoy de acuerdo con Saúl. Yo creo que sí hubo un golpe de Estado al golpe de Estado, pero la parte donde yo creo que estamos en diferencia es que Perú ha creado un sistema perverso al cual podríamos ir nosotros, porque ellos modificaron, su constitución le permite al Congreso disolver la presidencia, y la presidencia puede disolver el Congreso. Entonces, esas son las armas de doble filo de las constituyentes, que nos pueden llevar a situaciones como esta. Y la otra cosa es que me da la impresión de que también hay una interna dentro de la izquierda peruana, con colaboración de elementos militares, que es otro factor que se ha ido colando rápidamente en América Latina, y como verás aquí en Panamá no es la excepción. Me decía el doctor Verdal que el presidente del Congreso es un ex militar, así que no me extrañaría que ahí las cosas pues se hayan puesto todas alineadas. No sé cuál es tu percepción de lo que ha pasado en Perú, porque es algo que se puede seguir repitiendo en otros lugares. Yo no soy partidario de Lula, pero Lula tiene la espada de Damocles de un Congreso de Bolsonaro que puede terminar con su presidencia tan rápido como llega, la presidencia de Lula. Así que hay un montón de lugares donde estas cosas pueden pasar. Quería saber tu opinión al respecto con este tema tan complicado que puede ser como el inicio de una larga oscuridad en América Latina. Bueno, he perdido momentáneamente a Saúl Méndez, que lo estaba viendo, pero algo le ha pasado a la cámara, al aparato de él, que debe ser que se le estaba acabando la batería. Bueno, para el que no lo escuchó, Saúl Méndez, secretario general del Suntrack. Guillermo. Ahora sí está con nosotros. Ya, listo. Parece que algo pasó que nos sacó de la plataforma. Bueno, ya estamos listos. Si me escuchas, ¿no? Perfecto, como si estuvieras aquí. Ajá. Logré escuchar tu planteamiento en torno a lo de Perú, ¿no? Y el tema constituyente, cuando la plataforma de alguna manera me retiró. No sé si tú me estás escuchando. Perfecto, como si estuvieras aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, quisiera darte algunas primeras impresiones de lo que, a mi entender, está ocurriendo en Perú. Como todos conocemos, al igual que el resto de América Latina, es decir, nuestro continente y nuestros pueblos han venido propugnando por dar cambios, digamos, graduales a la realidad neoliberal que hemos estado viviendo de forma impuesta en los últimos 43 años por el modelo económico y generalmente por el consenso de Washington, que fue donde salió todo este problema que está viviendo la humanidad en torno a la política económica neoliberal. Desde que el profesor Castillo, el educador rural Castillo, ganó la presidencia, las élites se han opuesto a que gobierne. Ese yo creo que obviamente es lo que el mundo está conociendo. Aparte de que la constitución del Perú es una constitución del periodo de Fujimori, de la dictadura de Fujimori, y que naturalmente tiene como consecuencia todos estos problemas que estamos viendo. Hay una crisis muy profunda que para los entendidos, y yo no lo soy, pero obviamente analizo el contexto internacional,
digamos, en 6 años han transcurrido 6 presidentes. Eso dice claramente que hay una crisis profunda. Castillo llegó al gobierno prometiéndole al pueblo la posibilidad de una constituyente para cambiar la situación que vive el Perú, por un lado, para obviamente desarrollar una nueva forma de Estado, y eso ha sido imposible. Castillo, en los récords Guinness, quizás no mundiales, ha sido el presidente más sometido a procesos de vacancia, como le llaman ahí, que son tratar de despedir el presidente. Y finalmente lo que ha ocurrido es que frente a ese acoso permanente que hay del Congreso, la Fiscalía, que nunca había instruido a un presidente para tratar de derrocarlo, tomó la decisión, que es el clamor popular, y de eso nadie puede tener duda, de desintegrar el Congreso. Eso está en la Constitución peruana. El problema aquí es que el discurso de Castillo, leído, no se ha pasado todo, se ha quedado en un pedazo, que es lo que conviene, digamos, a la derecha internacional publicitar. Pero al disolver el Congreso, que es el término concreto, él llamó además a la conformación de un gobierno plural, y además a crear un mecanismo para que se desarrollaran rápidamente elecciones y demás, y se pudiera sustituir el Congreso. A esa respuesta, naturalmente, vino la vacancia que estaba por votarse en realidad. Adicionalmente a eso, creo que Castillo ha cometido errores. Ahora, es fácil analizar desde afuera, pero creo que ha cometido errores. El hecho de que él no se haya vinculado orgánicamente al movimiento social que lo apoya, como se ve hoy en la calle, la gente reclamando su libertad, pero además diciendo que hay que disolver el Congreso y hay que llamar a elecciones generales y hay que llamar un proceso constituyente. Yo creo que esos 3 elementos son irrefutables del clamor popular que en las calles se agitan del Perú en estos momentos. Yo tuve la oportunidad de estar el 25 de octubre allá con los compañeros de la Federación de la Construcción Civil del Perú, es una federación sindical que reúne a más de 152 sindicatos de todo el Perú, y pudimos analizar la situación en el marco justamente del Día del Trabajador de la Construcción, 25 de octubre, analizar la situación nacional del Perú y también la internacional, hacer un intercambio. Y pudimos percibir claramente todo esto que estamos planteando. Al final, lo que se ha utilizado también por la derecha del continente ha sido tratar de judicializar a las distintas figuras políticas, como el caso de Lula, que te escuché cuando se cortó mencionarlo, no escuché lo que demás que dije. No, lo que te decía, Saúl, caso, por ejemplo, de el caso de Lula, derrocamiento de Evo y demás. Te decía que el caso de Lula tiene, yo no soy partidario de Lula, pero soy consciente, estuve en política mucho tiempo, soy consciente de que si tienes un Congreso y un Senado en contra y tu opositor lo que quiere es eliminarte políticamente, si pudiera físicamente, no vas a durar mucho, o por lo menos la estabilidad de tu gobierno va a ser muy precaria. Entonces estamos hablando de una de las economías importantes de América Latina. Yo puedo ser muy de derecha, pero tengo que estar claro en la realidad de que eso va a crear una inestabilidad no deseada. Entonces esa es otra cosa que se va a ir. Si pasa en Brasil, entonces se va a convertir en una tónica normal, y esa es la parte que me preocupa. Fíjate, no empieza con Lula. Realmente fue Lugo la primera víctima en el Paraguay de estos golpes blandos, como se le conoce, a través del Congreso. Luego fue Zelaya, que lo agarraron los militares, montaron un avión, lo sacaron del país. Y después el golpe de Estado a Evo Morales, el acoso permanente que se desarrolló en el caso de Correa también. Y al final ya no solo son los parlamentos, sino son los sistemas judiciales que se han creado para perseguir a estos dirigentes, y naturalmente, porque se pierden las elecciones, no se está utilizando lo que se utilizó en el pasado, que fueron los golpes militares propiamente dicho.
Y es que los pueblos también han avanzado en sus conceptos, en sus ideas, en sus anhelos de sociedades más justas. Y naturalmente esto lo que permite es, digamos, lo que estamos viendo en toda gran parte de nuestro continente. Lo de Perú implica un retroceso, pero yo soy, fíjate, yo sí soy fiel creyente de que los pueblos tienen la última palabra. Y esto no está escrito en Perú, lo que ha ocurrido todavía. La gente se está movilizando, cada vez más creciente las movilizaciones, tanto en Lima como en distintas regiones del Perú. Y al final toda esta trama corrupta, porque debo decir que ese Congreso tiene la aprobación de menos del 6% de la población del Perú, es decir, es una estructura totalmente desgastada que naturalmente la gente está rechazando. Entonces, le cuesta a los pueblos, sí, ya hay muertos, hay represión, etcétera, pero las calles han de librar estos episodios de manera tal que se pueda recuperar la democracia, se pueda desentar el Estado, se pueda reformar el Estado por la vía constituyente, porque ninguna actuación que pueda hacer el dueño del poder, que la teoría dice que el dueño del poder en las democracias es el pueblo, puede ser catalogada de ilegal, inconstitucional, ni mucho menos, según nuestro entender, y creo que se está jugando en estos momentos días muy, muy importantes en el futuro del Perú. Es lo que yo pienso. En el caso de Brasil me gustaría decir lo siguiente: el gobierno de Lula no es igual que el primer gobierno que ganó, es una amplia alianza la que se ha desarrollado. Lula ha sido un hombre con mucha capacidad de negociación y naturalmente sí pone este problema en inestabilidad, porque el Congreso, como le dio el impeachment o la vacancia en el caso de Dilma, podría hacerlo también con Lula. No obstante, la sociedad brasilera está bien fraccionada en ese sentido, y lo que se está tratando de construir es un gobierno de reconstrucción nacional, de pacificación y de desarrollo económico, y esperamos pues que Lula pueda llevar eso adelante. Recordemos que Bolsonaro y su grupo han tratado por todas las vías desde que perdieron las elecciones no reconocerla, pero hay un consenso también de la sociedad brasilera, en que se respete lo planteado en las urnas, y las instituciones de alguna manera, Tribunal Supremo Electoral, han tomado las decisiones correspondientes en función de que se respete la voluntad popular, y eso es importante, al margen de lo que el ejército ha podido manifestar en momentos determinados a favor de Bolsonaro. La transición se está dando y el 1 de enero creo que el mundo va a ver la asunción de Lula, y de ahí el complejo desarrollo del gobierno que viene, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en eso. Saúl, vámonos brevemente, me quedan unos minutos para irme a la pausa, pero nada más que para hacerlo como preámbulo, ¿cuál es la situación ya que estamos hablando de inestabilidad? Se dio esta situación a mitad de año, se creó una mesa de diálogo, no he sabido más nada de la mesa de diálogo. ¿En qué terminó todo eso? Fíjate, qué rico comparar esto a lo que está pasando en nuestra América Latina. Los pueblos en las calles conquistaron la mesa del diálogo, y también lograron arrancarle al gobierno medidas perentorias. Una vez el gobierno ha sentido que ha tomado estabilidad junto a los poderes económicos, han secuestrado la mesa del diálogo. Los mayores conspiradores, el poder de facto, pero que también asume que es el dueño del país, me refiero al poder económico, que primero decía que debía estar en la mesa, y cuando le toca entrar a la mesa ahora dice que ellos no quieren ir a la mesa, desconociendo incluso las legítimas expresiones populares representadas en la mesa, porque se salen con el cuento de que no se les invitó, y sí se les invitó, después que ellos son minoría, que son 8 igual que todos los demás, que somos 8 ahí, con representación y 3 voceros. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de que esta segunda fase, lo que debe entrar a discutir son los problemas estructurales de un país como el nuestro, que es tan desigual en el mundo, no solo en América Latina, sino en el mundo.
Y discutir los problemas estructurales de nuestra sociedad implica tener que hacer justicia para la mayoría. Y a eso se opone el poder económico, porque ellos se sienten cómodos acumulando a la cantidad de recursos que acumulan a costilla de la desgracia de las mayorías, y no quieren discutir esto. Y quienes les sirven, entiéndase, quienes han llegado al solio presidencial, no solo Cortizo, sino todos los demás, los que llegan a la Asamblea de Diputados o los que están sentados en la Corte Suprema, todos al servicio del poder económico, naturalmente tampoco tienen el interés de discutir estos problemas de fondo. Entonces han secuestrado esa mesa de diálogo. ¿Y por qué el pueblo, al igual que tú, no sabe qué está pasando, mi estimado Guillermo? Porque ya no tenemos la posibilidad de medios de comunicación como el que teníamos en la mesa del diálogo. Me refiero a CRTV. Cuando estábamos allí y se transmitía en vivo, ya sea por señal abierta, ya sea por internet, la población está informada. Pero entonces empieza toda una campaña mediática que siempre hemos cuestionado, a crear la matriz informativa de manipulación para que la población pues siempre esté en el oscurantismo, consuma lo que la dictadura del pensamiento único quiere que sea lo que la gente piense, y no abre la posibilidad de los debates que se requieren. Y allí la diferencia en eso que tú decías al inicio, que indistintamente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, nuestras simpatías, hay la posibilidad de utilizar este medio de comunicación para poder debatir estos temas. Entonces, esta es parte de una realidad cruel que vive el pueblo panameño. Aquí hay que empezar a hablar de democratizar los medios de comunicación en todos sus aspectos. Hay que empezar a discutir los problemas en Panamá, los grandes problemas, como ocurrió en la mesa de Penonomé, donde se logró transmitir en vivo, hacer planteamientos, diagnósticos, propuestas de la transformación que requiere el país. Pero cuando eso ocurre, es inminente la derrota del gobierno y de los sectores económicos, que ellos obviamente quieren prohibirle al pueblo tener información y poder debatir sus problemas. Así que eso es lo que ha ocurrido con la mesa del diálogo en su segunda fase. Esto es realmente integral. Lo primero eran medidas inmediatas, perentorias, y lo segundo era ir a la raíz del problema para resolverse de fondo. Pero se oponen los poderes económicos y su gobierno. Saúl, regálame 5 minutos para ir a la pausa, pasar a los deportes y regresamos de una vez porque tenemos un montón de temas por evacuar y nos queda algún tiempo. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Estamos conversando con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el licenciado Saúl Méndez. Vamos a la pausa, Andrea, y regresamos con los deportes y con nuestro invitado del día de hoy, Saúl Méndez, aquí en Radio. Así mismo es, estamos con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el licenciado Saúl Méndez, y te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado. Saúl, ¿ves? La corrupción está, el dinero sucio está en todas partes. Ahora, regresando para quedarnos acá en Panamá, hablando de organismos multilaterales, el Ministerio de Trabajo estuvo con el Fondo Monetario Internacional mostrándole las cifras de desempleo. Yo he visto cifras de organizaciones y consultores independientes hablar de 48% de desempleo juvenil. Eso es monstruoso. Y sobre todo en un momento donde la construcción está muy golpeada. Hablamos de la mesa de diálogo, pero da la impresión de que todo está quedando en papel mojado, como lo decías. La gente ahora, yo creo que ahí está la explicación de por qué se está dando esta ola de robos y todo lo demás, pero el chiste aquí es solucionarlo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, mira, justamente los problemas panameños son, por utilizar un término de la salud, son congénitos. En realidad, la forma de desarrollo capitalista del país, fundamentado en el sector terciario de la economía y en su modelo económico neoliberal de desmontaje del sector primario, que es el sector del agro, del sector secundario, que es el sector de la industria, trae como consecuencia los problemas que estamos viviendo cada vez más. Voy a poner un ejemplo. A finales de la década de los años 50,
finales de esa década, el sector primario, el sector agro de la economía podía representar más del 30% del Producto Interno Bruto. Los últimos datos indican que representa menos del 2% del Producto Interno Bruto. Pero cuando estamos hablando del sector primario y secundario, son sectores que requieren mano de obra, generan mano de obra en Panamá o en cualquier parte del mundo. Y naturalmente, si usted reduce el sector a menos del 2% del Producto Interno Bruto, entonces usted niega la posibilidad de la generación de empleo allí. Igual ocurre en la industria. Panamá, por ejemplo, tiene un canal, pero aquí nosotros no tenemos astilleros, no tenemos, es decir, industria en materia, por ejemplo, de reparación de barcos que permitiera poder que se desarrollara trabajo y mano de obra. Luego entonces, política perversa utilizada por la actual administración en medio de la pandemia, y fue permitir el cierre de empresas, mantener prolongados e indefinidos temas de los contratos de trabajo, reducción de los salarios, extensión de la mano de obra o de la jornada de trabajo por menos paga, y ha permitido que en sectores no afectados en medio de la pandemia se generen despidos masivos, como está ocurriendo hoy día en el supermercado El Rey, que han denunciado a los trabajadores. Como ocurrió, por ejemplo, que no tiene que ver con la pandemia, pero con los trabajadores de Justo y Bueno, que tampoco le pagaron sus prestaciones laborales. Entonces, suele ocurrir que a quienes más afectan esto es, sí, a los jóvenes, como tú lo indicas, pero también a las mujeres. Es donde hay mayor afectación. En materia de la construcción, que también tocaste el tema, es decir, la construcción se contrae, no en medio de la pandemia, se contrae desde el año 2018, por la anarquía en el mercado, que al construir más de lo que realmente se requería, los empresarios han adoptado la medida a partir del año 2018 de que si no venden lo que ellos llaman su inventario, es decir, apartamentos, unifamiliares, oficinas, mall, etcétera, ellos no siguen invirtiendo. Entonces, en el sector privado eso se contrajo duramente, y en el sector público, que se había utilizado desde el periodo del año 2008, que fue la gran crisis capitalista en Estados Unidos, Europa, etcétera, se utilizó la inversión pública como una medida anticíclica. Y allí, pues, el sector público también se ha contraído por una sencilla razón: el abuso también en el uso de los recursos, en endeudar cada vez más al Estado, sin una planificación real, trae como consecuencia que obras importantes de infraestructura no estén a su máxima capacidad, porque según la patronal, el Estado les debe, no les paga. Y entonces hay este problema. A eso debe sumarle la inoperancia, la ineficacia de esta administración y su política malsana de beneficiar justamente a los sectores de mayor poder económico. El estudio de la OIT deja claramente esta situación definida, y por carambola, y yo no diría por calambola, sino en realidad porque están íntimamente relacionados, eso afecta también la recaudación de la Caja del Seguro Social, que es otro gran tema que no se quiere discutir en el país, y tomar las decisiones no para beneficiar a las minorías, que nada tienen que ver con este problema, sino para seguir perjudicando a las mayorías. Entonces, en realidad, Panamá vive momentos muy complicados, vive un desgaste en las instituciones del Estado, sus partidos políticos tradicionales vinculados a todo acto de corrupción, igual que el gran capital, y en ese sentido hay que buscar salidas de fondo a estos problemas. Es decir, habría que discutir un plan nacional de desarrollo en el país que permita desarrollo económico con equilibrio en el ambiente, pero que también permita la generación de empleo y permita mejor distribución de la riqueza. Fíjate que todo está tan íntimamente relacionado, que está el caso de Minera Panamá.
una empresa que está explotando nuestros recursos sin contrato por un fallo de la Corte que decretó inconstitucional. Y vemos a un gobierno genuflexo, como lo han sido desde el 95 aquí, que se aprobó esa concesión minera. Es decir, no actuar con la firmeza que debe actuar un Estado frente a una situación como esta, y prácticamente rogar que se llegue a acuerdo, que tenemos un plazo, en fin. Recuerdo a Cortizo, como si fuese hoy, hace más de un año, decir que ya había un acuerdo, que lo iban a hacer público. Y resulta ser que no hay ningún acuerdo. Eso es lo que nos dicen ahora, que están negociando todavía. Es decir, esto es una gran pantomima la que vive el país, porque está en sus instituciones doblegada a ese poder económico que naturalmente no le interesa el bienestar nacional ni el bienestar social, sino lo único que interesa es la acumulación indiscriminada de los recursos al precio que sea. Yo creo que aquí hay que poner orden, y le corresponde poner orden realmente al pueblo, porque los sectores que dominan no pretenden cambiar la situación actual. Saúl, hay un montón de... primero que todo, me gustaría saber cuáles son los números actuales de empleo en el sector de la construcción que manejan ustedes, porque has hablado de algo que es muy importante. Hay como una realidad virtual que es la que maneja el gobierno. Yo estuve haciendo un inventario de cuántos proyectos de construcción lleva el gobierno y cuántos ha terminado. Y la respuesta mía era cero. Es cero. Al punto de que agarra cualquier cosa. El ramal de Tocumen, eso no solamente no se ha terminado, sino que cuando lo inauguren tampoco se va a terminar, porque no llega a donde debe llegar. El puerto de cruceros ese lo están improvisando, porque tampoco está terminado. Ni la línea 1, ni la línea 2, ni la línea 3 del metro están terminadas. Bueno, y así pues podemos hablar de un montón de cosas que no están listas. Mi pregunta es, ¿cuáles son los números de empleo? Aquí Hitler me manda unos datos. Moody's habla de 7% de crecimiento, la Cámara de Comercio de 7.5%, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de 10% de crecimiento al cierre del año 2022. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Porque hay números de crecimiento, pero a mí me da la impresión de que hay un desempleo importante. Sí, fíjate, recuerda que cuando comparan el crecimiento económico se hace año a año. Están comparando el crecimiento del año pasado con el crecimiento que pueda tener la economía este año. Pero estamos hablando de los años en que, por ejemplo, en el 2020 la economía se fue a pique, ¿no? Se habló hasta de menos 20%. Y el año pasado se habló de un crecimiento fijado entre 3 y 5%, si mal no recuerdo, y ahora se habla de un crecimiento comparado al año pasado de 7%. En realidad, estos números son realmente engañosos. La realidad es que la población está pasando problemas muy serios, que hay un alto desempleo, que en materia de construcción nosotros hemos contabilizado aproximadamente 20.000 obreros en la industria de la construcción en este momento, que están laborando, y es una contracción fuerte. Con relación a obras de infraestructura importantes que no se están desarrollando en este momento, el gobierno apenas llegó el de Cortizo, paralizó prácticamente las obras que ya estaban en desarrollo, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que llaman corredor de playas, eliminaron el segundo tramo, acortaron el primero, después ahora se paró, ahora se le han entregado a una empresa, Grupo Puente creo que se llama. En el entorno laboral esta empresa es una empresa realmente violadora de los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero en el caso, por ejemplo, recuerdo la línea 3 del metro, ese proyecto se paró. El famoso puente sobre el canal, el cuarto puente sobre el canal se paró también para hablar del túnel que todavía ya el gobierno de Cortizo ni túnel ni puente. Le falta menos de 2 años y esta obra prácticamente está paralizada, anuncian que van a licitación, en fin. La línea 3 del metro arrancó, creo que es un proyecto de infraestructura importante y está avanzando. El ramal al aeropuerto está en su fase final y hay
pedazos que están construyendo hacia la línea 1 del metro, también, que va hacia Panamá Norte. En realidad estos temas del metro, como suele ocurrir en los distintos países, se van desarrollando una vez se tiene un plan maestro, distintas líneas que van interconectando, ¿no? El problema acá, digamos, un proyecto importante como Aguas para Gamboa, que entiendo es una potabilizadora que debe ayudar a resolver problemas de agua a la población en la capital. Es un proyecto que está, qué sé yo, semi-paralizado. Antes, en medio de la pandemia, habían unos 700 trabajadores ahí, hoy puede haber menos de 100. Y así, sucesivamente, el Hospital Aquilino Tejera y otros proyectos importantes que no arrancan porque, según los empresarios, pues el gobierno no les paga. Pero fíjate que en esta política perversa que digo que la administración de Torrijos ha manejado, los contratos de la nación con contratistas en materia de construcción no permiten la paralización de la obra por falta de pago. Pero con la pandemia, esto se flexibilizó de tal magnitud que los empresarios empezaron a paralizar las obras aduciendo no pago, ¿sí? Y el gobierno les aprobaba o les prorrogaba la suspensión de los contratos, por un lado, y por otro lado, simplemente hay una cantidad de obras que no son mega obras, pero que son obras del Estado que se dejaron de construir. Todo eso es plata perdida, volver a rehabilitar eso es un problema, los costos se incrementan, en fin. Si todas esas obras, llamarlas, qué sé yo, las obras normales, estuviesen funcionando, solo en ellas se generarían unos de 5 a 8 mil puestos de trabajo de forma inmediata. Me refiero a escuelas, hospitales, en fin, una serie adicionales de cosas a lo que ya hay, que quedaron paralizadas. Cuanto sea que sea. Adicional a lo que ya hay, correcto. Entonces se habla de esta asociación público-privada, se está planteando hacer una serie de proyectos carreteros y al final, pues nada de esto despega. En la construcción privada, por ejemplo, en estos grandes edificios, una forma de medir la situación es, por ejemplo, tú te vas a Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este, en fin, y tú no ves casi a ninguna empresa de estas que ancla pilotes, que entierra pilotes, poniendo pilotes para arrancar obras. No hay. Muy poco lo que hay en ese sentido. Así que esta es una realidad concreta que estamos viviendo. Quiero decir también que la construcción tiene que buscar un nivel aceptable al nivel de la economía que tenemos nosotros, pues también ese boom que hubo, digamos, anormal, eso no es normal, fue un boom anormal, entonces eso tampoco puede sostenerse en el tiempo, y no se puede sostener en el tiempo pues no hay mercado para que lo consuma. Así que hay necesidades que sí tiene la población que puede ayudar a dinamizar la construcción y la generación de empleo. Reitero, carreteras, las carreteras están vueltas a leña en este país, todas, las existentes y las que están por construirse, caminos de penetración, qué sé yo, carreteras nuevas. Eso requiere el tema de las escuelas, centros hospitalarios, policlínicas y demás, que son necesarias para el desarrollo, potabilizadoras, ayudarían a resolver problemas de orden social a la mayoría de la población, pero también ayudarían a la generación de empleo. Creo que por ahí está, digamos, a mi entender, lo que debiese estar desarrollándose. Porque tampoco grandes obras de infraestructura, este es un país pequeño que tampoco demanda grandes obras de infraestructura pública. Así que habrá que ver esta situación con detenimiento, hay que hablar de planificación de la economía, para poder buscar niveles aceptables de desarrollo económico, ¿no? Saúl, está por comenzar el proceso electoral en cuanto a los partidos políticos. El FAT, ahí veo que tienes el sombrero atrás del FAT. El FAT no va a participar en estas elecciones, por lo menos por ahora, en lo que dan los números. Y esa es una pregunta que me hacen muchos periodistas del extranjero.
si la izquierda organizada en Panamá participará en las elecciones. Mi respuesta por ahora es no. ¿Qué ha pasado con ustedes? Fíjate, lo del FAT es un proyecto muy importante que nosotros entendemos hemos levantado desde el seno del pueblo panameño. No hemos tenido el éxito electoral requerido en función de la participación que hemos tenido y empezamos nuevamente a inscribir el FAT. Llegó la pandemia y con la pandemia, pues obviamente un largo periodo que no se pudo hacer inscripción. Luego hubo la posibilidad de hacer eso a través de las plataformas. Ya tú sabes todos los problemas que hay con las plataformas. Y en verdad, frente al vacío que representa presentarse como FAT en las elecciones, nosotros lanzamos la candidatura de la compañera Maribel Gordón por libre postulación. Estamos recogiendo las firmas. Ya ves todo el escándalo que hay con este problema. Ahora todo el mundo habla, todo el mundo habla de los problemas que hay en el Tribunal Electoral. Esto lo hemos venido denunciando desde el fraude en las elecciones pasadas, porque hubo fraude en las elecciones pasadas. Pero además nosotros presentamos una querella penal electoral que hasta el sol de hoy no se le da trámite en el Tribunal Electoral. Es decir, vamos a unas nuevas elecciones y pasa un quinquenio y no pasa nada con las denuncias que se hicieron. Pero en realidad el Tribunal Electoral cada vez más está cuestionado, y en el caso concreto de la candidatura de Maribel, naturalmente nosotros aspiramos al tercer escaño o a uno de los 3 escaños que hay allí para tener esa candidatura y poder suplir el vacío que genera la no participación del FAT en este momento. También debo decir que tenemos 32 candidaturas adicionales entre representantes, alcaldes y diputados que hemos presentado nosotros para algunos cargos de puestos de elección popular, alcaldes, representantes, diputados, etcétera. Así que estamos trabajando en esa dirección y también, obviamente, una vez terminemos esta etapa, seguiremos inscribiendo el FAT de manera tal que el FAT sea una realidad política en el país, aunque no pueda participar en el próximo proceso electoral. Todos estos tiempos se acortaron, en el caso de los partidos en formación, y bueno, hay que adaptarse a la realidad concreta y estamos en eso en estos momentos. Saúl Méndez, te agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Sé que pues tienes unos compromisos importantes el día de hoy. Vamos a tener que hacerlo más seguido. Hace rato que no conversábamos y vienen pues fechas interesantes en el calendario, no solamente electoral, sino también de temas económicos del país. Así que igual te deseo unas felices fiestas y bueno, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon. Gracias por la oportunidad, Guillermo. Un saludo a todos ustedes. Felices fiestas también a ti, a todos los que contigo laboran, a tus oyentes. Y hoy es una fecha importante, 12 de diciembre, y como sabemos hubo el rechazo al convenio Philo-Hines en el año 47, una lucha del pueblo por la soberanía, por su autodeterminación, que también tenemos que rescatar en la calle, porque todo eso ha ido perdiendo el sentido que debe conmemorar fechas como esta. Y naturalmente este es un rechazo en las calles. Es que las calles nos hacen libres. Las mayores conquistas de la humanidad han sido en las calles. Eso es indiscutible y bueno, saludamos al pueblo panameño y seguimos en la batalla. Gracias por la oportunidad y a la orden. Gracias. Nos invite, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Saúl Méndez, secretario general del Suntra, con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Andrea.